Bendecidos mis amados hermanos, este glorioso, maravilloso y precioso día que nuestro Padre Celestial nos ha dado, donde dice que el salmista, colmado de bendiciones. Dios solo piensa bendiciones para nosotros, siempre está pensando en lo mejor. Lo veremos más adelante. Pero gracias por estar cada uno de ustedes con nosotros, escuchando este evangelio de la gracia, aprendiendo acerca de lo que es viviendo por la fe de Dios, caminando en la fe de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 5:7, viviendo, como dice Romanos capítulo 1, viviendo, el justo vivirá por la fe. Bueno, gracias por estar siempre presente, atentos a esos gloriosos mensajes que es la palabra de Dios, no es de un hombre. Por eso damos capítulo y versículo y constantemente estamos dándole capítulo y versículo, porque Jesús bien claro lo dijo, escrito está. Y Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, verso 13, que tenemos el mismo espíritu, hablamos lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito, confesamos, proclamamos lo que está escrito. La base que no debe cambiar, el fundamento que no debe de cambiar en nuestra vida es la palabra de Dios. No es lo que yo siento, no es lo que yo veo, sino la palabra de Dios. Cada vez que predicamos la palabra tiene que estar basada en capítulos y versículos y no en lo que yo opino y no en lo que yo siento o en las experiencias que yo tenga. Voy a predicar la palabra y voy a creer la palabra de Dios. Estando sano y recibiendo un dardo de enfermedad, siempre voy a creer que por las llagas de Jesucristo estoy total, completa y absolutamente sano. Y así en todas las demás áreas. Por eso estamos aprendiendo lo que es la esperanza, que es algo maravilloso, glorioso, poderoso, que Dios nos ha dado. Está en esa parte de nuestra mente. Lógicamente que el Espíritu, a través de la palabra, es la que nos proyecta esa imagen, esa visión que tiene para con nosotros. Muchas veces hemos creído que visión es solamente para a lo que está alrededor. No, para nosotros. Recuérdese que lo primero que va a cambiar es nuestra vida. Lo primero que va a ser renovado es nuestro entendimiento, por tanto va a ser transformada nuestra alma y disfrutaremos de la voluntad perfecta, agradable de Dios. Eso está en Romanos capítulo 12, versos 2 y 3. Hoy estaremos hablando de un Dios de esperanza. A un pastor le dijeron, pero ¿por qué hablas de esperanza? Y dijo, ¿de qué voy a hablar si tengo un Dios de esperanza? Y tiene toda la razón. Hay un Dios de esperanza. Quiero decirte, hay esperanza para tu matrimonio. Hay esperanza para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Hay esperanza para tus finanzas, tu empresa, tus negocios. Hay esperanza mental, espiritual, emocional. Hay esperanza, tenemos una esperanza. Esa es la que no debe de caer, sino debemos de mantenernos. Dice que nuestra alma se ancla, dice Hebreos capítulo 6, nuestra alma se ancla en esa esperanza. Y por eso estamos conociendo lo que es la esperanza de Dios. Estamos conociendo cómo es caminar en esa esperanza gloriosa. Hemos estado hablando, y esto es parte de la serie de enseñanza Viviendo por la Fe, y hemos estado hablando acerca de fe, y ahora estamos en el capítulo 13, verso 13 de 1 Corintios, en lo que es hablar de lo que está establecido, que es fe, esperanza y amor. Pero bueno, vamos entonces a 1 Corintios, capítulo 13, verso 13. Dice, y ahora permanece. Esta es una palabra para predicarla meses completa. Permanecen, se mantienen firmes, están, es sustancia. La fe, la esperanza y el amor. No tenemos que andar buscando fe, no tenemos que andar buscando esperanza, ni tenemos que andar buscando amor.
ya eso permanece en nuestro espíritu. Lo que estamos ahora aprendiendo es a manifestar esa esperanza, esa fe y ese amor ágape, amor divino. Esa fe sobrenatural, fe divina. Esa esperanza, una esperanza divina. Entonces dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¡Wow! Es el amor. Ir en contra del amor es ir en contra de la naturaleza de Dios. Porque la naturaleza de Dios es amor. Dios no tiene amor. Dice la Biblia, Dios es amor. Dios es amor. Bueno, vamos al repaso, para no quedarme ahí pegado enseñando acerca del amor. Estudiamos el domingo pasado la esperanza, poder formador de Dios. Dijimos que el amor ágape es la fuerza inspiradora, es esa pasión que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Y vimos que la esperanza es la fuerza formadora de Dios. Es la fuerza formadora de Dios. Esa esperanza, es la visión, es lo que forma, lo que se va a manifestar. Decía que en el capítulo 11 de Eclesiastés, verso creo que 5, dice que nosotros, que la obra de Dios no la entendemos como no se entiende cómo he formado los huesos de un niño en el vientre de su madre. Pero hay una formación, tiene una formación, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que engendra esa visión, da forma a esa visión, da vida a esa visión. Como dije, la esperanza es la visión que va formando. Puede ser un carro, porque tenemos que aprender a caminar en lo específico. Estar claro, porque hay personas que dicen, bueno, es que yo quiero que Dios haga algo en mi vida. No, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga en tu vida? ¿O qué dice la palabra de Dios, ese testamento de que Dios hizo en tu vida, para así disfrutar de ella? ¿Cuál es esa herencia? Y vimos también que la fe es la fuerza que realiza esa visión, manifiesta esa visión, da a luz esa visión. Entonces, el amor inspira, es pasión. La esperanza forma. Y la fe es la que manifiesta al mundo físico. Vimos que el derramamiento del Espíritu Santo, allá en Hechos 2 lo vimos, capítulo 17, que era una profecía de Joel, produce visiones. Sí. A ver, no quiero quedarme pegado aquí porque ya lo hablé un poquito, pero se ha dado solo que hay una manifestación o manifestaciones, y no está mal porque eso es lo que enseña, acerca de la llenura del Espíritu Santo. Dije que cuando hablo de llenura del Espíritu Santo no es que viene sobre nosotros del cielo, sino que fluye de nosotros y nos envuelve. Jesús estaba ungido, la Biblia dice que Jesús está ungido, tenía el Espíritu Santo, pero dice que fue ungido, salió el Espíritu Santo en poder y comenzó a caminar en lo que era su ministerio. Por tanto, cierto que están los dones espirituales, los dones ministeriales y los dones del Espíritu Santo, que eso es una llenura. No es solo hablar en otras lenguas, llenura. Es el servicio a Dios, ese es el servicio a la familia de la fe, como dice Pablo en Gálatas 6. Es operar en los dones espirituales
Eso es llenura del Espíritu Santo. Pero también nos muestra que cuando el Espíritu Santo vino sobre toda carne, fue llena la carne del Espíritu Santo. Dice que hubieron visiones, que hay visiones, hay sueños y hay profecías. Eso lo estuvimos hablando el domingo pasado. Hoy quiero hablar de un Dios de esperanza. Un Dios de esperanza. En Romanos capítulo 15, verso 13 dice de esta manera. Y el Dios de esperanza, ojo, el Dios de esperanza, si Dios tiene esperanza, camina en esperanza o es esperanza, y nosotros somos hijos de Dios, y tenemos a Dios en nuestro espíritu, pues quiero decirte algo. Vamos a aprender cuál es esa esperanza de Dios para nosotros caminar en esperanza, para nosotros vivir en esperanza, para nosotros caminar en esperanza, para nosotros manifestar por fe esa esperanza. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. ¿Qué trae la esperanza? Gozo y paz. Wow. Yo no sé si usted cuando usa la imaginación, porque es un poder glorioso que Dios nos ha dado, sí, en nuestro espíritu que vive Dios a través de Cristo Jesús. Sí, un poder glorioso del alma. Vamos a estar hablando acerca de estas cosas más adelante, lógicamente. Un poder en nuestro cuerpo. No conocemos, muchas veces no se nos ha enseñado el poder que hay en nuestro cuerpo, que viene lógicamente del espíritu, alma y el cuerpo. Tanto es así que dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿De dónde salió ese poder? Habacuc dice que salieron rayos de sus manos. Primera de Reyes, capítulo 18, nos dice que Elías, el profeta Elías, le dijo al rey Acab que alistara sus caballos porque venía ya la lluvia. Recuérdense de eso, los que conocen acerca de esa historia gloriosa y maravillosa, y si no la leen, y les dijo que corrieran porque venía ya la lluvia para que no la alcanzara. Y dice que Elías corrió y pasó el carruaje de caballos del rey. Iba corriendo. Y podemos ver otras cosas maravillosas ahí, como este cuerpo produce en sí mismo sanidad. Es un poder que Dios ha dado. Pero bueno, no voy a meterme ahí porque si no te voy a dar todo un estudio en este momento, y el asunto es que hablemos de la esperanza. Y ese poder, ya no puedo frenarme ahí. En Romanos 8:11 dice que el mismo espíritu que levantó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará, dará vida a nuestro cuerpo mortal. No es que lo haga por sí mismo, es que hay un glorioso poder en nosotros que se manifiesta en nuestra alma y se manifiesta en nuestro cuerpo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. ¡Wow! Esto es el reino de Dios. El reino de Dios no consiste, Romanos 17, no consiste en comida y bebida, sino de paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y qué trae gozo? La esperanza. Las personas que usted ve tristes porque no tienen ese gozo en manifestación. No tiene ese gozo en manifestación, no termine la frase, por motivo de que no hay visión. No está manifestando esa visión. La persona que tiene visión, que entramos, que son metas que nos enseñan, sí, que son principios, que son sueños. Aquellas personas que siempre están viendo
más allá de lo que tienen ahora, no se han estancado. Pues quiero decirte algo. Wow. Algunos matrimonios es un hijo, una casa. Algunos empresarios, algunos negocios que vengan, finanzas, y así. Y dice que de ese gozo, de esa esperanza, trae gozo y paz. Lo dice. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En el creer qué? En un Dios de esperanza. Dios tiene esperanza para mi vida. Dios tiene esperanza para tu vida. Y eso es lo que queremos ver hoy. ¿Cuál es esa esperanza que Dios tiene para con nosotros? ¡Wow! Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis. No un sueñito. No una meta. No, y gloria a Dios. Recuérdese que la visión llega por medio de metas. No simplemente por algo que ya alcanzamos. Yo admiro, es una de las cosas que admiro en las personas que sacan una carrera, y tengo varios miembros de la iglesia que han sacado su carrera, ya están establecidos en su carrera, están trabajando según su carrera, pero siguen estudiando, siguen con su visión más allá. Y no solamente en eso, como dije ahora, vamos a ver visión familiar y financiera y todo esto. Hay una visión y Dios trabaja de esa manera. Esa visión se establece en algo en la mente que se llama imaginación. Imaginarse. Ok, y dice que es por el poder, pero dice que abundéis. Abundéis. Un día esto estaba meditando y diciendo, bueno, porque voy a ponerme límites si Dios me dice que abunde en esperanza, que abunde en fe. Voy a seguir caminando y confiando en nuestro Padre Celestial. Hemos dicho que esperanza no es tiempo, es una visión. Ahora, como un Dios de esperanza, dice que nos salvó en esperanza. Y aquí creo que nos da el conocimiento, la sabiduría de Dios de lo que es esperanza. Romanos capítulo 8, verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, wow, está hablando físicamente, no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Sí, si ya está manifestado, ¿para qué usar esperanza, visión? No, vamos a algo más. Vamos a otra visión, a otra esperanza. Pero lo tremendo, lo que quiero llevarlos aquí, es que Dios, en su visión, en su esperanza, nos vio salvos. No éramos salvos, pero nos veía salvos. Desde el punto de vista de Dios, éramos salvos, éramos sanos. O somos sanos, salvos y prósperos. A ver, notemos primero que esperanza es ver lo que no se ve físicamente. Es ver lo que no se ve físicamente. Estaba meditando en esta mañana, muy temprano, eran como las 5 de la mañana. Estaba meditando acerca de lo que es la esperanza. Y estaba ahí, cómo Dios mira, y estaba meditando más Efesios capítulo 1, verso 3, donde nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Ok, toda la bendición de Dios. Tengo que ver la bendición de Dios. Esa es esperanza, visión, para que la fe
llegue a materializarla. Y si no estudio la palabra de Dios, voy a empezar a visualizar cosas que no son correctas para mi vida. Y no estoy hablando de obras de la carne ni nada de eso, sino que no son correctas para mi vida, pero voy a empezar entonces a creer lo que no quiero que suceda. Que eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Por el temor, empezamos a creer lo que no queremos que nos pase. Si no digo gente que llega a otra persona y le habla negativa y lo que dice, ni Dios lo quiera. No, es que Dios no lo quiere. Lo negativo, Dios no lo quiere para tu vida. Lo veremos más adelante. Dios siempre nos ha mirado salvos, sanos, prósperos, justificados, glorificados en Cristo Jesús. Y esto es un error que caemos en la carne nosotros los creyentes, cristianos, hijos de Dios. Cuando vemos que no hay cambios en una persona, empezamos a decir o empiezan a decir, no ha nacido de nuevo, no va a haber cambio, porque lo que están viendo es lo físico, lo pasajero, y nosotros tenemos que empezar a ver lo que es la bendición de Dios. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no trae preocupaciones, dice una versión. ¡Wow! Ahora, Dios nos veía salvos en Cristo Jesús, en esa visión, para que ustedes miren cómo Dios mira, cómo Dios habla, cómo Dios piensa, cómo Dios oye. Porque tiene todas las características de una persona, Dios. Dice que tiene manos. Dice que te mira, tiene ojos. Dice que te habla, tiene boca. Dice que te oye, tiene oídos. Dice que piensa, tiene mente. Dice que en Filipenses 3:5 dice que tengamos el mismo sentir de Cristo. ¿Qué sentía Cristo? Lo mismo que siente el Padre. Tiene emociones. Y a mí me enseñaron que las emociones eran del diablo. Bueno, hay emociones totalmente incorrectas, tóxicas totalmente. Cuando dije eso me recordé una serie de enseñanzas, no una serie, una predicación que tengo preparada del cuidado que hay que tener de caminar con personas tóxicas. Pero bueno, en Efesios capítulo 1, verso 4, nos dice claramente Pablo de la visión. Porque dice que por esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió, Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. ¿Cuándo fue que nos escogió? ¿Cuando nacimos aquí en la tierra? No. Dice que antes de la fundación del mundo nos escogió que en esperanza en Cristo Jesús. Pero lo tremendo es porque a veces creemos, es que Jesucristo vino y en el momento que vino a la tierra, Dios se hizo hombre y vino a la tierra. Pensamos que en ese momento empezó a existir Jesús. Antes de la fundación del mundo. Un Dios eterno. Y así hemos creído que la salvación empezó a existir en el momento que Cristo murió en la cruz del Calvario. No. Antes de la fundación del mundo. Así que antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, nosotros estábamos en la esperanza de la salvación de Dios. Por eso es que Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Note algo.
No significa porque la esperanza está ahí y porque Dios ya hizo la obra antes de la fundación del mundo, yo no tengo que creer. Lo único que yo tengo que hacer para disfrutar de esa esperanza, de esa visión, de esa herencia de salvación en Cristo Jesús, es creer. Y como dice un pastor, creer y punto. No me le pongan más. Porque la obra de Dios es suficiente. La obra de Cristo es suficiente para haber hecho lo que tenía que hacer. Y dice para que fuéramos santos y sin mancha en la esperanza de Dios. Cuando éramos salvos antes de la fundación del mundo. No cuando recibimos incluso a Cristo. Eso fue una manifestación de fe. ¿Cuándo fuimos santos? No cuando muramos y vayamos hasta al cielo, ni cuanto milagros hagamos. No. Antes de la fundación del mundo, en Cristo Jesús, en la esperanza que es Cristo. Y sin mancha, que es la justificación. No fue en el momento que recibí a Cristo. Ya esa obra ya estaba hecha, preparada. Lo que sucedió cuando Jesús dijo en Juan capítulo 19, verso 30, en la cruz del Calvario, consumado es hecho está ya, materializado está. Todo aquel que cree en esta obra redentora es salvo, es santo y sin mancha. Yo sé que esto ya no estoy hablando superficial, la enseñanza ya es algo más profundo. Ya ahorita salimos de ahí para no continuar dando a eso, porque hablar de la justificación de Dios, Dios mío, es maravilloso. Pastor, escucho a algunos decir, pastor, pero entonces estamos predestinados para la salvación y otros están predestinados para la perdición. Algunos predican eso, pero no es así. Estamos predestinados en la esperanza de Cristo antes de la fundación por medio de Cristo Jesús. Pero dice Juan 3:16 que el que cree, Hechos 16:30, cuando aquel hombre carcelero dijo ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijeron los apóstoles, cree en el Señor. Cree en el Señor. No le digo, vaya, entren en un ayuno, vaya, oren, vayan en esto, dejen de hacer esto. No. Todo eso va a empezar a cambiar en el momento que nosotros nacemos de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que algunos se ofenden. Un día me mandaron casi una carta de que comprobando de que no, que la salvación no es solamente creer, hay que confesar, hay que dejar de hacer, hay que caminar en santidad, bueno, cada uno cree o piensa según su enseñanza que tenga. Pero a mí me dice la Biblia, crea, yo voy a creer. A ver, dice Apocalipsis 13:8, no estamos entrando en lo que es salvación, pero estamos hablando de esperanza, pero no puedo dejar de tocar esos puntos que a muchas personas les han enseñado. Dice en el capítulo 13, verso 8, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Inmolado, sacrificado. ¿Se da cuenta que Jesús es una manifestación de fe? La obra en el monte donde Jesús fue crucificado. Pero esa obra ya había sido establecida en el mundo espiritual desde el principio del mundo. A ver, Isaías 53, 4 y 5. Yo sé que algunos están haciéndose preguntas nada más ponga atención a estos mensajes, vaya a los versos y investigue.
Dice Isaías 53, 4 y 5, que es uno de los capítulos favoritos de uno de mis hijos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, no le dimos valor, dice. Note esto. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. El profeta Isaías está dando un mensaje profético 720 años antes de que naciera Jesucristo. Y aquí dice que ya Él llevó nuestras enfermedades. 720 años de que naciera, pero Isaías está hablando de que ya fue establecido la obra de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, llevó Él nuestras enfermedades. Pero si no había nacido, no había llegado. ¿Cuándo fue? Ya lo vimos en los versos y capítulos anteriores. Antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Por eso Jesús decía, yo vengo a hacer lo que ya el Padre estableció. Esa es la voluntad agradable, perfecta y buena. Vamos a hacer y vamos a caminar en lo que ya Dios estableció en nuestras vidas. Pastor, ¿y cómo lo sé? Escudriñando, estudiando la palabra de Dios. Escuchándola. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero si Cristo no había todavía nacido, ¿cómo iba a sufrir los dolores? Nuestros dolores, porque fue establecido antes de la fundación del mundo. Note algo, esa esperanza de salvación, esa visión de Dios, ya había un profeta establecido por Dios para que proclamara, hablara, profetizara lo que iba a suceder. Eso es fe. Y si ella no lo había visto, sino que recibió por revelación de Dios acerca de esta obra extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado. Había nacido. Por herido de Dios y abatido. Sí, lo que estoy hablando es, somos salvos en esperanza. Y dice la palabra de Dios en Colosenses que nosotros, así como recibimos a Jesucristo, debemos de caminar. ¿Cómo recibimos? Por fe. ¿Cómo vamos a caminar? Por fe. Y esa fe permanece. Y hay una esperanza que permanece. Y hay un amor que permanece. Y vamos a tener que aprender a caminar ahí. Lo que le llaman visualizar. Esa es la visión. Visualizar. Visión es soñar. Visualizar. Son pensamientos. Designios. Eso es. Vamos a ver porque ya todo esto lo dejé. Caminando por la fe en la esperanza de Dios. Un Dios de esperanza. Él tiene esperanza. Quiero establecer esto. En la versión BHTI, Jeremías 29:11 dice de esta manera. Yo conozco mis designios, mi visión, mis pensamientos, dice la Reina Valera. Sobre ustedes, oráculo del Señor. Son designios de bienestar, no de desgracia, pues les ofrezco un futuro y una esperanza. Les ofrezco un futuro
y una esperanza, una visión. Ahora, antes de continuar en la enseñanza, en la predicación, quiero ver estas 4 palabras rápidamente. Ya se me fue el tiempo, esto es rápido aquí. Estas 4 palabras que aparecen en este verso, que son importantes. Designios, son pensamientos, visión. Oráculo, respuesta de Dios. Sí, entonces nos está diciendo que hay una visión de Dios para nosotros, que son esos pensamientos, una visión de Dios, como respuesta de Él, lógicamente, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bienestar, dice el diccionario, un conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Wow. Es que usted solo pasa pensando positivamente y a mí me tildan de que soy un triunfalista, que solo pienso y enseño del bienestar, de éxito, de victoria. Eso es lo que me enseña la palabra. Esa es la visión de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo te ve Él? Te ve victorioso, te ve sano, te ve próspero, te ve en abundancia, te ve sabio, te ve justificado, te ve salvo. Y sigue más ahí. Y eso es lo que yo voy a visualizar. Yo voy a verme según la visión de Dios, no la visión del sistema, y menos la visión religiosa, tradicional. El bienestar es un conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Algunos entendidos definen bienestar como sano desde el punto de vista físico, mental y emocional. Y ahora que está, ¿cómo puedo decirlo? Hay un boom de lo que es la salud mental. Hace muchos años, predicando, yo dije que una de las cosas que se iba a manifestar era esta, la salud mental. Porque mucha gente necesita aprender a controlar, porque lo que está haciendo el sistema es desordenando. Todo eso, ordena los pensamientos. Eso es salud mental. Aprender a enfocarnos, aprender a vernos. Ahora que en el comienzo hablé de que hay una esperanza para tu matrimonio, se me vino algo que usan mucho los psicólogos. Párate en un espejo y empieza a decir, hay futuro, hay una esperanza, hay esperanza para tus hijos, hay un futuro de bienestar para tus hijos, para tu esposo, para tu matrimonio. Ojo, estás hablando la visión de Dios, no lo que está pasando, que puede ser que sea lo contrario. Y la 4ª palabra es desgracia. El diccionario dice, suceso que produce dolor o pena, calamidad o aflicción. Por eso a mí me cuesta creer de que una enfermedad proviene de Dios, si la visión de Dios no es enfermedad, es sanidad, salud divina. A mí me cuesta de que Dios esté probándonos, donde nos conoce totalmente, que nos esté formando con desgracias en nuestra vida. No, momento, aquí algo está mal. Esa no es la visión de Dios. Esa no es la visión de Dios. La visión de Dios es otra. La voluntad de Dios es bienestar. Por eso dice que es buena, agradable y perfecta. Pastor, ¿dónde está eso? Romanos 12:3. Lo dice bien claro. Que nosotros necesitamos, y verso 2, necesitamos renovar nuestro entendimiento para que sea transformada nuestra alma, mente, emociones y voluntad.
para comprobar, para disfrutar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por tanto, cuando a mí me dicen, bueno, es que Dios te está probando con esto, no olvides, a mí Dios no me está probando. Esto es algo que tengo que revisar, en la cual estoy creyendo, y eso a mí me ofendió. Una vez, estando en un ayuno de 40 días sin cortar, estaba pasando una situación muy difícil, y yo sé que esto va a molestar a algunos. Estaba orando y estaba viendo qué es lo que lo estaba pasando en mi vida. Dios me habló y me dijo, Arnoldo, lo que está pasando en tu vida porque tú lo estás creyendo. Usted es el que lo está manifestando. Mire, eso me molestó por la clase de enseñanza que yo venía. Que a mí dígame que era el diablo, que era Dios, que era fulano, que era fulana, que era el gobierno, que fuera esto, que... Está bien. Pero cuando dijo que era yo, que estaba atrayendo todas esas cosas por falta de renovar mi entendimiento, por tanto tenía creencias, esas son visiones, pensamientos, fortalezas, dice 2 Corintios 10, creencias incorrectas en mi vida. ¡Wow! Me ofendió, pero tuve que llegar a reconocer y decir, ok, voy a empezar a trabajar con esto. Claro, a algunos yo les digo, pero yo no estaba pensando en eso. No. Hermano, habría que empezar a trabajar, estudiar y sentarnos para ver que sí se estaba pensando y creyendo. Job, eso es lo que le pasó. El temor que me espantaba me turbó. Donde no hay visión o esperanza, sucede algo. Se extravía la persona. No tiene riendas, no tiene un enfoque. Vive su vida a lo que salga. ¿Usted ha oído a algunos cristianos? Bueno, a lo que Dios quiera. No, momento. Ya Dios estableció lo que quería. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Ya Cristo pagó el precio por eso. Entonces no es a que ahora, a lo que Dios quiera, muchas veces se ve negativo. ¿Qué me está probando? A lo que Dios quiera. No. Si Dios quiere lo mejor, ahí donde voy a empezar a caminar, a trabajar. Si es la voluntad de Dios. ¿Cómo que si es la voluntad de Dios? Bueno, lo que estás pasando es voluntad de Dios. Bueno, puede ser que no, tú no conoces la voluntad de Dios. Vas a empezar a caminar y a conocer la voluntad de Dios. Por eso dice Proverbios capítulo 29, verso 18. Donde no hay visión, metas, pensamientos, el pueblo se extravía. Por eso es que Martín Lutero decía que una mente vacía era el taller del diablo. Sí, una persona sin acciones, sin visiones positivas, ¿qué es lo que va a pensar? ¿Qué es lo que va a visualizar? Lo peor. Por eso, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Note, el pueblo. Dichosos los que son obedientes a la ley, a la palabra de esta visión. Otra versión dice, sin dirección, sí, sin visión, no hay dirección. No sabe para dónde va. Usted sabe lo que es. A ver, estamos en una parada de buses, llego yo ahí, me recuesto a la pared y pasa un bus, pasa otro autobús. Señor, ¿pero por dónde usted va? No sé, ¿por dónde voy? ¿Qué diría usted? Sí, yo sé que algunos dirían, esa persona está loca. Esa persona, ¿cómo que no sabe por dónde va? Entonces, ¿qué está haciendo aquí?
esperando bus. Así hay un montón de creyentes cristianos, no saben para dónde va. Algunos no saben ni para dónde vienen. ¿De dónde vienen? Otros no saben para dónde. No saben cuál es la razón, el propósito de este mensaje. ¿Qué es lo que Dios me está hablando a mí? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está corrigiendo en mi vida a través de su palabra? Para empezar a ver lo que deseo grandemente que suceda en mi vida. ¿Y cuáles son los deseos de Dios? La esperanza de Dios. Todos debemos de hacer las cosas con esperanza. Y aquí me voy otra vez a meter en algunos conflictos. Con la esperanza de recoger. 1 Corintios 9:10, claro, Pablo está hablando, todo el capítulo 9 está hablando, si usted quiere leerlo, está hablando acerca del ministerio de él. Y está hablando de algunas cosas sumamente importantes. No quiero entrar aquí porque entonces los llevo a pensar y hablar y a discutir algún tema que no quiero entrar hoy en esto, sino la esperanza. Pero dice en el verso 10, o lo dice enteramente, por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza, con visión, debe arar el que ara. El sembrador va a sembrar, pero con una esperanza. Por fe, claro que sí, porque es parte de la fe. Que se materialice, pero con una esperanza. Por eso es que mi suegro era agricultor. Él tenía cacao y todo eso. Y muchas veces me decía, es que aquí tengo esto es lleno de cacao. Y yo decía, pero ¿cuál lleno de cacao si yo no veo nada? Era porque su esperanza, al sembrar, él estaba en esa esperanza, esperando, no en tiempo, sino la visión ya del producto terminado, cosechado. Dice, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Usted va a su trabajo con esperanza. Tener su cheque, ya usted lo ve. Algunos ya han hecho el desglose. La casa, comida, vestido, estudios de niños, sus estudios, el carro y todo. Ya tienen desglosado, más la paga no ha llegado, no se ha materializado el dinero, pero sí tienen esa visión. ¿Cuántas cosas nosotros vamos y trabajamos? ¿Y qué es la motivación? Bueno, vamos a ser motivados. ¿Y por qué? Sí, usted verá que la gente contenta y gozosa es el día de pago. O un par de días, dice, ya viene ese pago y ya, porque ya tiene desglosado. Como aquel que va a hacer la casa y ya tiene sus planos. Ya la persona le dijo al ingeniero cómo hacerlo. El ingeniero hizo sus planos. Ya el ingeniero tiene también su visión. Se nos ha enseñado a dar sin esperar nada. Es un error. Es un error. Y voy a terminar en este verso porque ya se me fue el tiempo, pero dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, y estamos hablando aquí de toda cosa buena, eso también segará. Eso también segará. Todo lo que tú siembras. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Cuál es la semilla? Bueno, Lucas capítulo 8, verso 15 dice que es la palabra de Dios. Voy a sembrar esa semilla con esperanza. Voy a creer la palabra de Dios. Voy a confesar la palabra de Dios. Voy a verme sano. ¿Cuál es la semilla? Sanidad. ¿Cuál es la semilla? Prosperidad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme
sus riquezas en gloria. Tengo esa esperanza, veo. A veces mi hijo me dice, bueno, Dios hará. Y entonces yo le digo, no, veámoslo de otra manera. Dios hizo ya. Ahora lo que estamos creyendo es esa manifestación. Que se materialice. ¿Cómo? No sé. Dios tiene recursos, millones de recursos que lo puede hacer. Puede ser de una manera, puede ser de otra manera. Muchas veces ni esperamos que aparezca. Pero yo sé que Dios ya lo hizo. Yo sé que la palabra de Dios es la verdad. Yo sé y estoy viendo lo que ya Dios hizo. ¿Y quién me da esa imagen? Más adelante estaremos entrando en todo eso. ¿Quién es la que me da esa imagen? Esa visión. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ver todo lo que milagros sucedieron en la Biblia son fotografías, son imágenes que tenemos, visión de Dios. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, una, debemos de imaginar lo que estaba pasando. Dos, debemos de creer lo que dice la palabra que se hizo. Pero todo lo que vamos a hacer tiene que tener la visión, la esperanza de que se va a recoger. ¿Por qué? Porque está hecho. Es una ley de fe. Dice Romanos 3:23. Es una ley de fe. Por eso ahora, todo lo que yo hago. No, pero es que hay que hacer sin esperar. Dios dio a su hijo, esperando ¿qué? Millones de hijos. Sembró un hijo para recoger millones. ¿Cuál era su esperanza en sembrar a un hijo? Jesucristo. Recibir millones. Yo cuando aprendí esto yo doy sin esperar nada. No estás conforme a la voluntad de Dios. Porque la Biblia de Dios dice que yo doy y espero. Tengo una visión de que se va a manifestar. Y hay una visión que muchos quieren anular. Recibir el 100% de lo que doy y de lo que hago. Amados hermanos, confío en Dios y estoy en esa esperanza. Los veo a cada uno de ustedes recibiendo este mensaje y dándole fruto al 100%. Bendecidos.